Hola a todos otra vez. Ahora vamos a hacer un tercer y último ejercicio. Sobre ley de Faraday-Lenz, ¿no? Y tiene que ver con una manera distinta de inducir una FEM, ¿sí? De generar una corriente inducida. Bueno, hasta ahorita pues ya saben cómo se calcula el flujo magnético, ya saben que pues también si ustedes aumentan, bueno, el flujo aumenta si pues pasan más cantidades lineales de campo magnético o si pasan menos, ¿no? Entonces, no es la única manera. O sea, el flujo magnético sí es directamente proporcional a la intensidad de la corriente inducida, pero no es la única manera de generarla, ¿sí? Entonces, hay varias maneras. Vamos a ponerles aquí varias maneras de generar una corriente inducida. La primera, pues ya saben, ¿no? La primera es justamente la que vimos en el primer ejercicio, la cual es, bueno, cambiando el campo magnético, ¿no? Es decir, si nosotros aumentamos el flujo o disminuimos el flujo, ¿no? Entonces, una es esta, cambiando el campo B, es decir, entre paréntesis, que aumente o que disminuya el flujo. Otra manera, pues tenía que ver más bien con lo del área, como en el segundo ejercicio, ¿no? El área afecta, el área por donde pasa el flujo de campo. Entonces, cambiando el área, el área de lazo, ¿sí? Bueno, no solamente, pues, obviamente el área, si cambias, si reduces el área, pues vas a tener también un cambio en la corriente inducida, ¿no? Si aumentas el área, pues también vas a tener un aumento en la corriente inducida. Y pues la otra que estaba relacionada con el ejercicio también que hicimos, pues es cambiando la inclinación, es decir, cambiando la manera en que entran las líneas de campo magnético a el área del lazo, ¿sí? Hay una cuarta manera, ¿sí? La cual tiene que ver con el ejercicio que vamos a hacer ahorita, ¿sí? No solamente, hasta ahorita nosotros la explicación que habíamos visto es, estamos haciendo que una corriente externa genere un campo magnético externo, pero no hemos mencionado nada de que esas corrientes y este campo magnético externo se muevan. Si se fijan hasta ahorita, pues se trata más bien de, pues más bien el campo magnético externo se tiene como que la fuente de origen es una corriente, ¿no? Es una corriente que nosotros no estamos cambiando de posición espacial, ¿sí? Pero un conductor que se mueve también puede originar una corriente inducida, ¿sí? Y precisamente de eso vamos a tratar, de la opción 4, ¿sí? Entonces, por favor, si no han apuntado esto, pónganle pausa y vayan haciendo estas notas conmigo, ¿sí? Yo voy a poner pausa y voy a hacer el dibujito para explicarles este punto de acá, ¿sí? Bien, entonces vamos a estudiar el caso donde tenemos una corriente inducida por un conductor que se mueve, ¿no? Entonces, imagínense que tienen una barra conductora, como esta de aquí, ¿no? Están viendo un lazo que tiene forma de U desde arriba, bueno, no desde arriba, pero tienen esta configuración, ¿no?
por aquí, bueno, este está incompleto, pero imagínense que por acá se cierra. Acá tienen un flujo magnético, un campo magnético que está apuntando hacia afuera del pizarrón, pero pues en esta parte no tenemos nada, ¿no? Aquí en esta parte no hay campo magnético que nos induzca corriente como tal, ¿no? Pero nosotros podemos inducir una corriente por esta parte del alambre si nosotros comenzamos a mover esta barra de acá, ¿sí? Es decir, si nosotros hacemos que cambie la posición rápidamente de esta barra, pues nosotros podemos hacer que cambie una posición así, ¿no? Le vamos a poner a este desplazamiento, le vamos a poner delta X, ¿no? Bueno, la barra entonces se puede desplazar con cierta velocidad. Entonces, vamos a decir, que la barra, movemos la barra con cierta velocidad, ¿sí? Y pues ya saben por las fórmulas de velocidad uniforme, de movimiento uniforme, si algo se mueve con una velocidad, pues va a estar recorriendo también una distancia, ¿no? Entonces la distancia que esta barra va a recorrer, esta delta X, va a ser distancia por la velocidad por el intervalo de tiempo que sea que se vaya a tardar en recorrerlo, ¿eh? No sabemos, simplemente lo vamos a poner como arbitrario, ¿sí? Bueno, entonces ahora, si se fijan acá, pues vamos a tener una distancia nueva, un desplazamiento, ¿no? Entonces, el área original que tenía que alcanzaba a cubrir este lazo por donde pasaban las líneas de campo, pues ahora vamos a tener un cambio bueno, lo voy a poner aquí, con este movimiento. Ahora tenemos un cambio en el área donde van a pasar las líneas de campo, ¿sí? Ahora tenemos un cambio en el área donde pasan las líneas de campo. Y esta área pues va a ser básicamente todo esto que va a medir, o sea, la longitud de nuestra barra conductora por esta distancia que se alcanza a desplazar, es de aquí, es decir, por acá. Todo esto es por donde van a estar pasando ahora las líneas de campo. Es decir, esta área ahora se convierte en la longitud por el desplazamiento que está haciendo la barra, ¿sí? Bueno, pues si nosotros sustituimos esto de acá, entonces llegamos a que este cambio del área pues va a ser longitud por la velocidad por un cambio de tiempo, el intervalo que se vaya a tardar, ¿sí? Y pues, ¿a qué fregados quiero llegar acá? Pues lo que yo quiero mostrarles es cómo esto se relaciona con la corriente inducida, ¿sí? Entonces, ya saben que la ley de Faraday pues les dice, es precisamente lo que les va a decir pues la magnitud, ¿no? La magnitud de esta corriente inducida. Ahora, como estoy mencionándoles nada más la magnitud, aunque aquí va un signo negativo, ahorita no lo vamos a incluir, ¿sí? Entonces voy a hacer la aclaración. La magnitud de la corriente inducida, pues va a ser simplemente, si originalmente tenemos así, entonces, esto, espero que todavía se acuerden, pues es simplemente así, ¿no?
vamos a decir que el área otra vez es completamente perpendicular a las líneas de campo. Entonces, si son perpendiculares el área y las líneas de campo, este ángulo teta va a ser de cero, ¿no? Ya otra vez, sé que puede parecer como contradictorio, pero la explicación está en el video pasado, ¿sí? Entonces, en este caso, pues simplemente va a tomar el valor máximo y esto de acá. De hecho, pues no tenemos área, ¿sí? Tenemos un cambio de área dividido entre un intervalo de tiempo, y pues vamos a sustituir esto de acá. Entonces nos va a quedar esto, ¿sí? Como ustedes pueden ver, pues este y este se van a simplificar, y así pues nos va a quedar que cuando un conductor se está moviendo, entonces podemos generar una corriente inducida, un voltaje inducido, y este voltaje inducido va a tener una magnitud que es directamente proporcional a la magnitud del campo magnético, a la longitud del conductor y a la velocidad con la que se mueve, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esta ecuación de acá, ¿sí? Esto de aquí, pues el título sería la FEM que induce un conductor que se mueve, ¿sí? Bueno, esta es la parte de teoría que nos va a ayudar a resolver el siguiente ejercicio. Entonces, si hasta este punto no han anotado nada, por favor pónganle pausa, anoten lo que llevamos hasta ahorita, y ahorita ya voy a escribirles el enunciado para resolver, ¿sí? Entonces, ya regreso. Bueno, entonces, regresando. Ahora, esto que está en naranja va a ser el ejercicio que corresponde a este diagramita, ¿sí? Ya saben que por la corriente inducida, la FEM inducida por un conductor que se mueve, se calcula de esta manera, ¿sí? Y, bueno, el ejercicio dice así. Dice, tenemos una barra que tiene una longitud de 13.2 centímetros de largo y genera una FEM de 120 milivolts, ¿sí? Entonces dice, esta FEM de 120 milivolts es generada mientras la barra se mueve en un campo de 0.9 teslas, ¿sí? Entonces nos preguntan dos cosas. La primera es cuál es la rapidez de la barra, y la segunda es cuál es el campo eléctrico de la barra, ¿sí? Entonces vamos a ir apuntando datos. Acuérdense, lo primero, pues normalmente siempre es hacer un dibujo, pero pues ya tenemos el dibujo, ¿no? Ahora, vamos a apuntar los datos. La longitud de la barra es de 0.132 metros, ¿sí? De una vez vamos a ponerlo en metros. La FEM, es decir, la FEM que genera esta barra que se mueve, es decir, esta FEM de acá, vale 120 milivolts. O lo que es lo mismo, pues 0.12 volts. ¿Sí? Y el campo magnético en el que se mueve, pues vale 0.9 teslas. Entonces, lo que nos pregunta el primer inciso es cuánto vale la velocidad. Y eso, pues, si ustedes se dan cuenta, es una cosa súper sencilla de resolver. Vamos a utilizar esta ecuación de acá, y de acá lo que estamos buscando pues es la velocidad. Entonces es un despeje bastante sencillo, ¿sí? Entonces la solución de la primera pregunta del inciso A, pues partimos de esta ecuación. Esto y esto está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo,
esa es nuestra respuesta, ¿sí? Entonces de aquí ya nada más hay que sustituir valores. Entonces, acá el valor de la FEM pues vale 0.12 volts dividido entre los 0.9 teslas multiplicado por los 0.132 metros, ¿sí? Si ustedes meten esto en la calculadora, les va a dar, básicamente les da 1.01 metros sobre segundo. Esto es la velocidad a la que se está moviendo el campo magnético, ¿sí? Ahora, el inciso B necesitan utilizar una ecuación, necesitan utilizar algo que ya habíamos visto en temas de la unidad pasada, ¿sí? Como ustedes saben, esto de aquí, esta FEM, es un voltaje, es decir, una diferencia de potencial eléctrico, ¿sí? El potencial eléctrico está relacionado con el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relacionaba el campo eléctrico? Al menos la magnitud del campo eléctrico se relacionaba de esta manera, ¿sí? Van a tomar el voltaje, antes lo había escrito así, como la diferencia de voltaje entre la distancia que tienen que recorrer los electrones, ¿no? Bueno, pues ahora, en lugar de ponerle la diferencia de voltaje, nosotros ya sabemos que voltaje y diferencia de potencial eléctrico es lo mismo, y esta letra, pues para usos prácticos significa lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a dividir esto, y esta distancia, pues va a ser la distancia que viajan los electrones a lo largo de esta barra conductora, ¿sí? Entonces, esta distancia D se convierte simplemente en la longitud de la barra conductora, ¿sí? Entonces, con esto ya se tiene básicamente la respuesta. Otra vez, ya nada más hay que sustituir valores numéricos, y aquí vamos a poner 0.2 volts, 12 volts, y esto he dividido entre 0.132 metros, ¿sí? Y con esto de acá le da 0.32 volts sobre metro. Acuérdense que el campo magnético no solamente va a ser Newton sobre Coulomb, también estas unidades de volts sobre metro son equivalentes, ¿sí? Entonces, al menos en magnitud, ya, con esto ya queda resuelto el ejercicio, ¿sí? Bueno, hasta aquí quedaría este video. Son ejercicios de ejemplo para la clase, entonces espero que los puedan ver antes de la tarea, y si no, pues ya cualquier otro tipo de dudas, cosas, lo discutimos en la sesión en línea, ¿sí? Hasta luego.